Hola, amigos y amigas, les habla Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y les doy la bienvenida a Cayetanamente, un espacio donde podemos conversar sobre diferentes temas relacionados con la salud mental. Y hoy nos toca abordar un rasgo de personalidad que cada vez se hace más disfuncional. Vamos a hablar sobre los trastornos de personalidad en el momento actual. Y para ello tenemos al especialista, el doctor Humberto Castillo, quien es médico, psiquiatra, salubrista y tiene más de 30 años de ejercicio profesional en actividades de gestión pública, investigación científica, en salud pública y mental, director del Centro de Investigación de Salud Mental en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien ya le damos la bienvenida. Bienvenida, doctor. Muchas Un gusto gracias, tenerlo aquí, sobre todo para hablar de esto, del trastorno de personalidad que va evolucionando a lo largo. Y hoy en el tiempo actual tenemos una visión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del trastorno de personalidad? Sí, Dani, muchas gracias por la invitación y con gusto para conversar sobre este tema. Claro, cuando hablamos de trastornos de personalidad, suena un poco fuerte, digamos, ¿no? Porque trastornos de personalidad. Todos asumimos que tenemos una personalidad, una manera de ser, y por definición, porque así es, todas las personas somos diferentes entre nosotros. Y es muy importante que seamos diferentes, ¿no? Porque los seres humanos, en esa diversidad está la riqueza, en esa diversidad de formas de pensar, de actuar, de sentir, está la riqueza. Somos únicos. Claro, y somos únicos, ¿no? Y también, claro, el desafío está en cómo siendo diferentes, nos podemos articular los unos con los otros, llevar bien, hacer cosas juntos, desde trabajar, coordinar, hasta divertirnos. Entonces tenemos que, de estas diferencias, articularnos en esas diferencias y hacer que cuando estemos juntos, cuando estemos más personas, eso sea más rico. Entonces, ahí hablar de trastornos de personalidad, ciertamente que resulta complejo, ¿no? A veces lo simplificamos, a veces decimos, ¿no? Por ejemplo, es común que digamos, esta persona es un narcisista. Doctor, un narcisista. Es decir, ¿cómo así se caracterizaría entonces esta persona? Claro, entonces, cuando estamos hablando de personalidad, estamos hablando de la manera de ser de las personas. O sea, todas las personas tenemos una manera de ser, una manera de actuar, una manera de pensar, una manera de emocionarnos. Entonces, claro, cuando decimos esta persona es narcisista, en nuestra mente estamos pensando que es una persona que busca captar la atención, ¿no? Exacto. Y claro, pero mira, cuando decimos que la persona es narcisista, estamos diciendo un poco para castigarlo también, o sea, para descalificarlo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los trastornos de personalidad, incluso el diagnóstico de trastornos de personalidad, sea con mucha cautela, con mucha prudencia, porque a veces terminamos estigmatizando a una persona. Entonces, un elemento importante es el tema de la adaptación de cada uno a las otras personas. Si tenemos, por ejemplo, una persona que decimos es narcisista, pero tal vez nos estamos refiriendo a que es una persona que busca atraer la atención, que se viste de una manera que llama un poco la atención, pero que además es muy funcional en el grupo. O sea, hay personas que eso, justamente por ser como son, articulan al grupo, generan un espacio de alegría, de diversión, ¿no? Entonces, cuando decimos que hay un trastorno, no es un rasgo. El rasgo puede ser positivo para el grupo, pero el trastorno ya es cuando es perturbador para el grupo y para los diferentes espacios. Entonces, un narcisista ya como trastorno tendría que ver con la persona que, por ejemplo... Que se lastima, que lastima a los demás. Claro, que con su conducta, con sus actos, afecta a los otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, que no puede dejar de hablar de sí mismo, que no escucha a los otros, que tan pronto el otro empieza a hablar, se pone él en primer lugar, ¿no? Y es más, cuando hablamos un poquito más allá,
O sabemos que el narcisismo es una dificultad de la persona de ponerse en el lugar del otro. O sea, solamente esta persona se ve a sí misma. ¿Y por qué? Digamos, en general, cuando uno en nuestra evolución como seres humanos, cuando uno es niño muy pequeño, o sea, trata de destacarse a uno mismo y la experiencia con uno, y entonces no ve mucho a los otros, no ve que, digamos, si uno tiene frío, solamente yo tengo frío y no veo que el otro está helado, ¿no? O yo quiero un caramelo, entonces el caramelo me falta a mí, pero el otro está que se muere de hambre, ¿no? O ese caramelo va a representar un problema para otros. O sea, el niño en un primer momento es narcisista, pero luego va dándose cuenta del otro y va haciendo cosas adaptándose, pero también va haciendo cosas para el otro, desde hacer cosas para su madre, para sus hermanos, para los otros, porque el ser humano es esencialmente solidario, colaborativo. El narcisista se queda en esta etapa en la que solo se ve a sí mismo. Entonces, cuando es adulto, funciona de esa manera. De esa manera. Entonces, no puede sentir empatía por el otro, no puede darle su espacio, no puede reconocerlo y termina básicamente buscando todo el afecto, todas las miradas, toda la atención para sí mismo. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de un trastorno, ¿no? Qué importante esta diferenciación. Y estamos hablando de una característica que la tipificamos de esa manera, ¿no es cierto? Pero no solamente hay ese comportamiento, ¿no? Existen diferentes comportamientos que también podríamos entrar en esa situación de poder discriminarlos, ¿no? ¿Cuáles serían estos? En realidad, como que cada rasgo de la personalidad puede llevarse a un extremo y es ahí donde se convierte en trastorno. Por ejemplo, algo que también es común es, digamos, la confianza-desconfianza frente a los otros y frente al entorno. Entonces uno llega a un lugar y sí, puedes tener un toque de desconfianza con alguien inicialmente, pero luego uno se conecta y ya empiezas a sentir confianza, ¿no? Pero también, o sea, es importante dudar de los otros, ¿no? Entonces hay algunas situaciones en que uno se da cuenta que las personas pueden hacernos daño, pueden actuar contra nosotros. Entonces actuamos con protección. Claro. Entonces, eso, digamos, esa desconfianza, ese temor, esa preocupación de que los otros te pueden hacer daño, a veces se exagera, ¿no? Y la persona, digamos, está en un lugar y siente que le van a hacer daño. Este me va a hacer daño, este me va a hacer daño, este es enemigo, están confabulando contra mí, que están tramando, ¿no? Entonces, esa idea, esa actitud de que los otros están en contra de uno, ¿no? Es un rasgo paranoide. Exacto. ¿No? Entonces, claro, los chicos dicen, ya estás con la noica, ¿no? Claro, es una forma ya estás pensando en que algo te va a pasar, que te van a hacer algo. Entonces, pero esa noica o esa paranoia o esa desconfianza o esa duda sobre el accionar de los otros en relación a uno, es protectora en muchos casos. Hasta cierto límite. Hasta cierto límite. Cuando se exagera y eso hace que el grupo no pueda funcionar, que la familia no pueda funcionar o no funcione bien, entonces estamos hablando de un trastorno. Entonces hay diferentes rasgos que en una dosis son funcionales, pero cuando sobrepasan eso, ya se hacen disfuncionales, perturbadores. Y ahí es donde empezamos a identificar la línea de los trastornos, digamos, ¿no? Ahora, parece ser de que aquí definitivamente hay un componente cognitivo, ¿no? Cómo es que la persona va a interpretar su conducta, cómo es que percibe el contexto, y eso es un factor importante para que la persona responda de determinada manera, ¿verdad? Sí, en realidad siempre hay como un juego entre lo cognitivo, lo emocional y la conducta. O sea, los seres humanos procesamos información y generamos conductas.
O sea, una conducta de aproximación, de alejamiento, una conducta de solidaridad, de rechazo, o una acción conjunta, ¿no? Son una serie de conductas que tenemos que estar inmediatamente produciendo cuando nos encontramos con otros, ¿no? Entonces, esa conducta tiene que ver con algunas interpretaciones. Algunas, la mayoría de ellas son muy rápidas. O sea, uno rápidamente toma una idea de lo que es el otro, de las cosas que está pasando en ese instante. Uno se hace un mapa de la situación, una interpretación. Digamos, la interpretación incluso es como un poquito más consciente, pero digamos, estas primeras nociones, esta imagen en bloque, esta impresión que tenemos, que está en el plano cognitivo, ¿no? Y también la emoción, o sea, las personas que sentimos, claro, estamos permanentemente sintiendo. Entonces, cuando se distorsiona lo cognitivo o algunos rasgos cognitivos se distorsionan, o algunos rasgos emocionales, o algunos rasgos de pensamiento se distorsionan intensamente, entonces hablamos de un trastorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que están como temerosas, como inseguras. ¿Cómo? Como inseguras. Como inseguras, claro. Hay muchas personas inseguras, digamos, que, digamos, van sintiendo, por ejemplo, que las cosas pueden estar contaminadas, que las cosas están desordenadas. Entonces siempre están como tratando de poner un orden, exagerando un orden. Claro, esto, por ejemplo, es importante porque a veces esto es producto de la ansiedad y es básicamente un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Pero también puede ser un rasgo de la personalidad. Muy disciplinado, claro, muy organizado, sí, muy perfeccionista. Eso, ¿no? Entonces esos rasgos van componiendo también un tipo de personalidad. Ahora, de repente, en este tiempo, digamos, el rasgo más frecuente y problematizado de la personalidad es estos cambios emocionales, digamos, ¿no? O sea, que las personas, por ejemplo, que con frecuencia se ve esto, que una persona puede estar teniendo como mucha confianza con alguien y de pronto esa persona hace algo, dice algo o nada que se consciente, y la otra persona lo cambió ya en una lógica, pasó de amigo a enemigo. Una situación, claro, de un polo a otro polo. De un polo a otro polo, ¿no? Claro, entonces digamos, de estar muy contenta, alegre en una situación, de pronto también ocurre algo que a veces solamente es interpretativo, ¿no? O simple, como dices, y se desencadena una crisis, ¿no? De cólera, por ejemplo, monta en cólera, o en angustia, o en desconfianza, ¿no? Entonces, esta forma cambiante de la emoción, este patrón de cambio rápido, es lo que ahora se habla, pues, de este trastorno de inestabilidad emocional, ¿no? O que algunos y también que hoy le llaman en como día borderline, es más frecuente, ¿no? Que cada día parece Ajá. ser de que las personas reportan una mayor incidencia, ¿no? Sí, sí. Digamos, yo diría que es como el trastorno de personalidad de moda, por decirlo así. Es el que está, del que se habla más, ¿no? Entonces, incluso en el lenguaje común se refieren como border, ¿no? Este es un border o es una border. O hay una forma que también alude un poco a eso que le llaman las personas intensas, digamos, ¿no? Incluso lo dicen, yo claro, soy intensa. Soy intensa, ¿no? O fulano es intenso. Exacto. Claro, hasta ahí, digamos, estamos hablando como de rasgos, ¿no? Pero nuevamente, si este rasgo se pronuncia tanto y aparece como perturbador, ¿no?
como que ya dificulta a la persona estar en grupo, compartir con otros, y al propio grupo le complica mucho. Entonces podemos ir hablando de un trastorno. Este trastorno en general, digamos, tiene otros elementos que se cruzan muy fuerte, ¿no? Que son elementos del tipo ansiedad, principalmente la ansiedad de abandono, ¿no? Y la ansiedad... separación. Claro, es una de separación, de abandono, pero al mismo tiempo es una ansiedad de quedar atrapado, dominado por los otros, ¿no? Entonces, en este tipo de personalidades juega mucho el tema de que, ni sin ti ni contigo, digamos, ¿no? O sea, cuando se va la persona o el significativa, entran en angustia. Y cuando se acerca, también entran en angustia. Entonces, como su zona cómoda es muy pequeña, pero a mí en lo particular, y claro, otros profesionales también, cuando ocurre esto, o sea, intentamos separar el componente de emoción, ¿no? De ansiedad, del componente de manera de ser. Conductual, digamos, ¿no? Conductual, sí. Solo que está bastante vinculado, digamos, a veces casi es imposible de separar, digamos, porque las personas entran en un cambio de conducta justamente porque se activa una emoción, y la emoción generalmente es en miedo a la separación, al abandono, ¿no? O sentir que lo están atrapando y reaccionan. Tiene distancia social. Generando una distancia, ¿no? Y hay situaciones en donde los demás pueden observar el comportamiento y a veces les dicen, yo creo que acá está siendo muy intenso en esta conducta, etc. Y la persona a veces lo asume como su forma de ser. Dice, pero yo soy así, siempre he sido así, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, ¿cómo la persona puede identificar, darse cuenta y qué hacer frente a estas personas de repente que reconocen que su comportamiento no es, digamos, del todo normal, ¿no? Mira, yo soy muy cauto en eso porque, digamos, creo que es importante en la idea de un trastorno que la persona tenga un nivel de sufrimiento, ¿no? O sea, digamos, si la persona no tiene un nivel de sufrimiento, ¿no? Y es una observación de los otros, esto tiene sus, por lo menos, dos lados. Ya, una, que sí, puede ser que la persona no es tan consciente de lo que tiene y los otros se ven afectados por su conducta. Esto creo que es más relevante cuando la persona tiene un cierto poder sobre los otros, ¿ya? Pero también al revés, o sea, hay personas que más por una relación de poder se sienten perturbados por la manera de ser del otro. O sea, los seres humanos somos complejos, o sea, los seres humanos no es que estamos buscando siempre el bien para el otro, no es que siempre somos objetivos. Los seres humanos tenemos intereses sobre los otros. Entonces, por ejemplo, ¿no? En una relación de pareja, un hombre machista puede plantear que su pareja es border, ¿no? O es inestable, pero de repente es producto también de una estrategia de dominación, de sumisión, de violencia, de descalificación. O sea, hay hombres que proponen relaciones enloquecedoras, ¿no? Que desde relaciones en las que buscan someter, alejar a las otras personas, hacer que su comportamiento sea como ellos esperan. Entonces, un hombre, un machista dominador que busca someter a la pareja, puede él interpretar, ¿no? Que la mujer es border porque, claro, si se enoja, si reacciona por la situación de inequidad, de injusticia, o por algún acto, claro, no está considerando sus emociones. O sea, hay una serie de cosas que pueden hacer reaccionar a la persona, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el que podamos
siempre en un diagnóstico de personalidad, siempre ver el contexto. O sea, el contexto tanto familiar, social, laboral en el que ocurre. O sea, muchas personas en los trabajos, digamos, trabajos que están predominantemente dominados por hombres, ¿no? Por ejemplo, si una mujer llora, ¿no? La acusan de intensa, de inestable, o sea, y llorar es una emoción importante, ¿no? Que se puede producir en un contexto de una hostilidad simbólica o de una inequidad. Y que hay una justificación claro, del contexto. Claro, y además llorar no está mal. Ni en hombres ni mujeres. Así es, el hecho de que los hombres lloremos menos por la cultura no significa que llorar a una mujer en un trabajo, en un espacio, en una reunión de trabajo lo descalifique, ¿no? Entonces, creo que es importante el que podamos siempre, cuando estamos pensando un trastorno de personalidad, ponerlo en el contexto, analizar la relación de poder en la que está esa persona, o sea, la relación de pareja, la relación en la familia. A veces no es que la persona sea inestable, sino el contexto es inestable. Esta posición es muy importante porque a veces estigmatizamos las cosas, ¿no? Y de pronto determinamos cierta sintomatología, entonces estamos presentes frente a algo, pero no es así. Es importante que lo veamos desde el contexto actual y también cómo es que ha ido a lo largo del tiempo cambiando el contexto, que nos pone en una situación, ¿no? Que podemos estar respondiendo de tal manera que no necesariamente estamos siendo disfuncionales. Así es, sí, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, yo creo, o sea, digamos, una mujer que está viviendo una situación difícil en la casa, en el trabajo, con los hijos, problemas de pareja, lo que fuera, es una cantidad de problemas y de repente está en un escenario y sí, pues como también, digamos, para los hombres en esta cultura nos cuesta más separarnos, meternos en el trabajo y solo en el trabajo, pero para las mujeres les cuesta más el que, digamos, están en el trabajo, pero están pensando en el hijo chiquito y están pensando en la mamá, ¿no? Que está sin cuidar. Exacto. ¿No? Y ahora ya se habla pues la cultura en que la mujer y la cultura de cómo, ¿no? Entonces, cómo se presenta esta situación. Una emoción que puede ser no tan relevante en este espacio, pero conecta con otra y la persona puede tener una expresión emocional intensa, ¿no? O muy emocional, pero está reexperimentando, pero luego es totalmente funcional, adaptativa, productiva, constructiva, ¿no? Entonces creo que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Doctor, muy ilustrativo realmente. Yo creo que la visión para poder identificar este rasgo es básico, ¿no? Es importante tener en cuenta que no todo podemos llamar trastorno de personalidad, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, mira, hay un detallito que creo que es importante también para tu audiencia, porque vamos notando este tema. Las personas se nos acercan y nos dicen: doctor, yo creo que soy border, o yo creo que soy dependiente, o yo creo que soy paranoide o narcisista o lo que fuera. Se pone. Porque claro, cuando uno lee los trastornos mentales, los trastornos como que se va de personalidad, claro, y como que todos tenemos rasgo de una u otra cosa. O sea, los rasgos compartimos todos. Entonces, si uno le presta más atención a un rasgo, termina creyendo que tiene ese trastorno. Y hay personas que leen uno y se identifican, leen otro y también se identifican. Pero entonces, por eso es que la recomendación es estos diagnósticos no hacer a la ligera. Un diagnóstico tiene que ser bien pensado, bien analizado, ¿no? Y el diagnóstico tiene que cumplir una función de ayuda, tiene que ser para algo. Si no tiene un para qué, mejor es como dicen algunos, calladitos estamos más bonitos. Porque si el diagnóstico no va a ayudar a la otra persona a tener un tratamiento, claro, a orientar una intervención, o sea, no tiene sentido. El diagnóstico tiene sentido
solo en la ayuda. No es una etiqueta, no es algo para discriminar a las personas, para estigmatizar, sino el diagnóstico es para ayudar. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bien, hemos tenido la oportunidad de poder diferenciar los rasgos de personalidad y tener cuidado en cuando nosotros lo identificamos como trastornos de personalidad. Recuerden que es necesario evaluar estos en función al contexto donde esto se desarrolla. Gracias al doctor Humberto Castillo por esta oportunidad y no se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube para que puedan disfrutar de toda nuestra programación.